Cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático del periodo 16.2. Desde la red de tutores les brindamos este video corto, pero en miras de aclarar qué deben hacer en esta actividad 1, método para probar la validez de un argumento. Recuerden que son 4 ejercicios, ¿cierto? Depende primero conceptualizar cómo se comportan los conectores lógicos, que son 4 o 5 con la negación, en un proceso de veracidad de las tablas, ¿cierto? Entonces debemos saber que la conjunción, cuando dos proposiciones son verdaderas, siempre es verdadero, en otro caso falso, que la disyunción solo es falso cuando las dos proposiciones son falsas, que el condicional solo es falso cuando la primera es verdadera, la segunda falsa, y que en el bicondicional, si tienen el mismo grado de veracidad, pues son verdaderas, en otro caso falsas. Entonces tenemos el ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad, el ejercicio 2, identificación de las reglas de inferencia, y el ejercicio 3, aplicación de las mismas reglas, y el ejercicio 4, problemas de aplicación. ¿Qué deben hacer en el ejercicio 1? Pues nosotros nos damos cuenta que nos dan unas proposiciones simples con un lenguaje. Debemos formar el lenguaje natural, debemos obtener una tabla manual. ¿Cómo se construye la tabla manual? Pues a partir del número de proposiciones, es 2 elevado a la n, el número de filas. Si tenemos 3 proposiciones, 2 elevado a la 3 van a ser 8 filas. Aquí empezamos a construir la tabla con la mitad de verdaderas, la mitad de falsas, luego la mitad de la mitad, que son 2 verdaderas, 2 falsas, sucesivamente hacia abajo, y verdadera, falsa, sucesivamente hacia abajo. Luego organizamos las negaciones que hayan en nuestro lenguaje simbólico y finalmente empezamos a operar entre las premisas para llegar al final de la tabla. La tabla simulada también la hacemos en lógicaunad.com y introducimos cada uno de los símbolos con mucho cuidado, pues para que podamos obtener el resultado, si es una tautología, todas verdaderas, si es una contingencia, algunas verdaderas, algunas falsas, o si es una contradicción, todas falsas. Ese es el ejercicio 1. Para el ejercicio 2 en adelante es importante que manejemos la tabla de las reglas de inferencia. Son reglas establecidas que se cumplen siempre y cuando entre nuestras premisas tengamos lo que dice la regla. Entonces es muy sencillo, lo que deben hacer es tener una tabla a la mano para poder identificar cómo se comportan las leyes. Entonces veamos, por ejemplo, el poniendo pones, tiene un condicional, ¿cierto? Y vemos que trabaja con otra proposición solita, que es el antecedente, y concluimos el consecuente. Tiene unas variaciones, entonces es importante que las revisemos. El tolendo tones ya actúa sobre la negación del consecuente, entonces el resultado es la negación del antecedente. Estos 3 punticos significa que son conclusión, ¿cierto? Bajo 2 premisas se concluye. Hay algunas reglas que tienen 3 premisas, como la simplificación disyuntiva, ¿cierto? Como el silogismo disyuntivo, pero ¿de qué se trata? Pues sencillamente de revisar la tabla y ver qué nos dan en nuestro ejercicio. Entonces, ese ejercicio 2, en eso consiste, nos dan una ley de inferencia, nosotros debemos ir a la tabla, revisar qué ley es, definir las proposiciones y construir el lenguaje natural. Entonces, para construir el lenguaje natural, recuerden que debemos recorrer el lenguaje simbólico. Si Carolina no estudia ingeniería industrial, entonces Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial. Esa es mi premisa 1, entonces le pongo punto seguido. Ahora, Carolina no estudia ingeniería industrial en la UNAD. Por lo tanto, voy a concluir, ¿cierto? Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial en base a las proposiciones que diseñé. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese ejercicio 2? Encontrar la ley de inferencia aplicada, diseñar las proposiciones y construir el lenguaje natural. Eso es todo. En el ejercicio 3 es a la inversa. Nos dan un lenguaje natural. Nosotros debemos determinar qué ley de inferencia está ahí, ¿cierto? Para poder concluir. Entonces, si Gabriela viaja, entonces es mi proposición P, entonces Gabriela conocerá muchas culturas. Entonces, mi proposición S. Mi otra premisa, Gabriela viaja, entonces
¿Qué concluyo? Yo ya sé que en el lenguaje simbólico Gabriela conocerá muchas culturas porque estoy aplicando un modus ponendo pones. Finalmente, pues, en conclusión, ¿qué debo hacer en este ejercicio? A partir de un argumento natural, identificar la regla de inferencia y obtener la conclusión y el lenguaje simbólico. Muy sencillo. En el ejercicio 4, que son problemas de aplicación, nos dan una expresión simbólica, ¿cierto? Debemos obtener las premisas son las que van separados por el conector y, ¿cierto? Para poder demostrar esa validez con la conclusión. Entonces, definimos nuestras proposiciones, obtenemos la tabla de verdad simulada, obtenemos la tabla manual y vamos a verificar esas leyes de inferencia que se aplican entre estas tres premisas para llegar a nuestra conclusión. Y eso es todo. En este caso, pues aplicamos el ponendo pones y aplicamos el tolendo tollens. Los invito pues a revisar, a elegir su letra en el foro, a empezar a construir cada uno de sus 4 ejercicios en miras de que toda la red de tutores les puedan colaborar en la retroalimentación. Muchas bendiciones y eso es todo.